Cuando me mudé con Miguel a esta antigua pero luminosa casa en las afueras de Tepoztlán, un pequeño pueblo escondido entre montañas, pensé que finalmente habíamos encontrado un rincón de paz. Las calles eran tranquilas, los vecinos apenas visibles detrás de sus bugambilias florecidas, y desde nuestra ventana se veía la ladera cubierta de vegetación donde a menudo bajaban las nubes al atardecer. Imaginaba mis tardes envuelta en un rebozo, con una taza de chocolate caliente entre las manos, mientras leía novelas viejas frente a la ventana. Y así fueron los primeros meses, suaves, cálidos, llenos de una calma que me hacía olvidar el bullicio de la ciudad. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Miguel, quien trabajaba como ingeniero para una empresa en Ciudad de México, empezó a ausentarse más seguido. Primero eran viajes de 3 días. Luego semanas. Maletas, despedidas rápidas, promesas de llamadas que se volvían breves y espaciadas. Yo me quedaba sola en la casa. Con el eco. Al principio, creí que me acostumbraría. Empecé a pintar de nuevo, retomé viejas recetas, incluso salí a caminar por los senderos de tierra roja. Pero la soledad se fue espesando como la niebla que algunas mañanas cubría el jardín. Todo lo que antes me reconfortaba ahora parecía amplificar ese vacío silencioso. La única constante era Canela. Canela era mi perra mestiza, mezcla de labrador y algo más que nunca supimos. La habíamos adoptado años atrás, cuando aún vivíamos en Guadalajara. Desde el primer día, ella me siguió como una sombra, siempre tranquila, siempre presente. Pero ahora, su presencia se volvió más que compañía. Se volvió esencial. Aquella noche en que Miguel partió de nuevo, llovía. Las ramas golpeaban los cristales y el viento hacía gemir las ventanas. Me acurruqué en la cama envuelta en mi bata de franela, pero el sueño no llegaba. El lado izquierdo de la cama parecía un océano helado. Y entonces, oí las uñas de Canela sobre la madera del pasillo. Se acercó y se sentó al borde de mi cama. Me miró. Sus ojos grandes y oscuros, húmedos, parecían querer decir algo. Tú me entiendes, ¿verdad? Susurré, extendiendo la mano hasta acariciar su cabeza. El calor de su cuerpo era real, fuerte. Palpitante. Desde entonces, fue como si pudiera leerme. Cuando me sentía nerviosa, se echaba cerca. Cuando me perdía mirando el fuego, ella se acomodaba a mis pies, en silencio. Empecé a hablarle. No como se le habla a un animal, sino como si realmente esperara una respuesta. Los días pasaban, y con ellos, mi necesidad de sentir a Canela cerca aumentaba. No buscaba los mensajes de Miguel. Buscaba su mirada. Su respiración. Su contacto. Hasta que una noche ocurrió algo extraño. Estaba leyendo en el sofá, envuelta en una manta, con un camisón blanco que apenas rozaba mis muslos. Canela, como siempre, estaba a mis pies. Me incliné para acariciarla y mis dedos rozaron su lomo con una lentitud inusual. No sé qué me pasó. Fue como si el calor subiera desde mi mano hasta mi cuello. Me estremecí y aparté la mano, avergonzada. Encendí la televisión de inmediato. El ruido me hizo sentir a salvo. Pero esa noche, el sueño volvió a escaparse. Desde entonces, antes de dormir,
dejaba caer mi brazo desde la cama para tocarla. A veces, solo la acariciaba. A veces, enredaba mis dedos en su oreja suave. Era extraño, sí. Pero también reconfortante. Casi natural. Una noche particularmente fría, llegué agotada del mercado. Me duché, me puse un kimono de seda que Miguel me había regalado y me tumbé en el sofá. Canela se acomodó junto a mis piernas. Su cuerpo cálido bajo mi palma era como una promesa de algo que no entendía, pero que me envolvía. Eres la única que nunca me deja sola, murmuré. Ella levantó la cabeza y me miró. Sus ojos brillaban con una inteligencia que me asustó por un segundo. Sentí un cosquilleo recorrerme. Un temblor. Como una nota que vibra en el pecho. Me aparté de golpe, ruborizada. Me levanté, fui a la cocina y me serví un té, intentando pensar en otra cosa. Pero las sensaciones se quedaron. Invisibles. Persistentes. Desde aquella noche, todo cambió. O tal vez fue dentro de mí donde algo comenzó a desmoronarse en silencio, como esas casas viejas que por fuera parecen firmes pero por dentro ya están huecas. Las mañanas en Tepoztlán seguían siendo frescas, con neblina bajando desde los cerros. Pero yo ya no me despertaba pensando en Miguel. Me despertaba preguntándome dónde estaba Canela. Solía dormitar al pie de la cama, pero algunas veces la encontraba sentada, quieta, observándome desde la puerta del dormitorio como si vigilara mis sueños. Me vestía con ropa cómoda, pero cada vez con más atención, camisones suaves, largas camisas de lino abiertas, que dejaban ver más piel de la necesaria. Como si, inconscientemente, esperara que alguien, o algo, notara esos detalles. Un domingo por la mañana, me puse un vestido ligero de algodón blanco con tirantes finos. El sol entraba a través de las cortinas, y el piso estaba tibio. Caminaba descalza, sintiendo cada baldosa bajo los pies. Mientras preparaba café, Canela se acercó en silencio y se sentó a mi lado. Me agaché, y su hocico rozó mi muslo expuesto. Fue un roce accidental. Pero el temblor que recorrió mi cuerpo no lo fue. No quería mirarla a los ojos. Me sentía culpable sin razón, como si mi cuerpo reaccionara a algo prohibido. Pero a la vez, no quería evitarlo. Durante el día, intenté mantener la mente ocupada. Regué las plantas, leí a Sor Juana, escribí un par de líneas en un cuaderno. Pero mi concentración se rompía constantemente. A veces me sorprendía acariciando a Canela con lentitud, como si mis dedos buscaran respuestas que mi mente no se atrevía a formular. Y cada noche era peor. Me sentía inquieta en la cama. Movía las piernas bajo las sábanas como si algo me quemara desde dentro. Y siempre, sin fallar, Canela estaba ahí, en silencio, cercana pero sin tocarme. Como si supiera hasta dónde llegar. Una noche, más calurosa de lo normal, dormía solo con una bata fina de seda que se deslizaba con cada movimiento. Me senté frente al ventilador, con las piernas cruzadas, y Canela se acercó, echándose a mi lado. Sus ojos me miraban con la calma de quien no juzga, de quien simplemente es. Pasé mi mano por su lomo. Sentí su respiración, su calor, su fuerza. No sé cuánto tiempo estuve así, acariciándola, perdida en el vaivén de mis propias emociones,
de mis propios deseos silenciados durante tanto tiempo. Deseos que no tenían forma ni nombre, pero que se colaban por mis poros como sudor tibio. Al día siguiente, decidí hablar con Miguel por videollamada. Quería verme, decía. Me puse una blusa que dejaba un hombro al descubierto, un collar sencillo y un poco de brillo en los labios. Cuando contesté, su imagen apareció con una sonrisa forzada. «Te ves diferente», me dijo. «¿Más tranquila?» No supe qué responder. No era tranquilidad. Era otra cosa. Una especie de entrega silenciosa a algo que no podía explicar. Esa noche no pude dormir. Me levanté y salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y bugambilias. Me senté en una silla de mimbre, con los muslos al descubierto, y Canela vino como siempre. Me acariciaba con la mirada. O eso creía yo. O eso deseaba yo. Apoyé la cabeza en sus costados. Mi aliento era irregular. Mi corazón, agitado. Y de pronto, una lágrima se deslizó por mi mejilla. No entendía si era tristeza o deseo. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. Algo había despertado. Algo nuevo. Algo que me llenaba más que todas las promesas vacías de Miguel. Desde hacía días, algo en mi interior se movía como un río subterráneo. No era deseo, al menos no como lo había sentido antes. Era más profundo. Más turbio. Como si cada fibra de mi cuerpo buscara tocar, sentir, pertenecer, no a un hombre, no a una figura masculina cualquiera, sino a algo más salvaje, más puro. A Canela. Comencé a despertarme con el cuerpo tenso, el camisón enredado entre las piernas, las sábanas húmedas de sudor. No podía ignorar lo evidente. Por las noches, mi mente se llenaba de imágenes. No explícitas. No brutales. Pero sugerentes, sensuales, envolventes. Soñaba con piel tibia y húmeda, con alientos compartidos, con miradas largas y profundas. Y en todos esos sueños, ella estaba allí. Silenciosa. Serena. Observando. Una tarde, me senté frente al espejo del tocador. Me puse un vestido color coral, de tela fina, que se pegaba al cuerpo con cada movimiento. Sin sujetador. Sentía el roce del algodón contra mis pezones, ligeramente endurecidos por el calor y por algo más que no me atrevía a nombrar. Me recogí el cabello en un moño flojo y apliqué un perfume suave, de vainilla y almendra. Sabía que nadie vendría. Sabía que me vestía para Canela. Bajé las escaleras descalza, sintiendo la madera crujir bajo mis pasos. Canela estaba en el salón, dormitando sobre su cojín favorito. Al escucharme, alzó la cabeza, con esa expresión paciente, atenta, que ya conocía demasiado bien. Me senté en el suelo, frente a ella, con las piernas dobladas hacia un costado, como si estuviera posando sin saber para quién. Pasé la mano por su cabeza, por su cuello, bajando por su lomo. Sentí la fuerza de sus músculos, el calor de su cuerpo. Me incliné y apoyé la mejilla sobre ella. Cerré los ojos. El latido de su pecho contra mi piel me hizo estremecer. Quería llorar. Quería reír. Quería tocar más.
pero no lo hice. Al menos no entonces. En los días siguientes, todo se volvió más físico. Comencé a usar prendas más suaves, más cortas, más reveladoras. Me movía por la casa como si alguien me observara siempre. A veces me sentaba en el sofá con las piernas abiertas, con la bata desatada, sabiendo que Canela estaba allí. Otras veces dejaba caer gotas de agua en mi muslo después de la ducha, solo para ver cómo su lengua, inocente, las lamía. Mi respiración se volvía pesada. Mis mejillas, encendidas. Pero aún me repetía que todo era parte de la soledad. Que mi mente me jugaba una mala pasada. Que era normal sentirse extraña después de tantas ausencias, de tantas noches frías. Una noche, salí a la terraza con una copa de vino blanco. La luna brillaba sobre las montañas. Me senté en la hamaca, con un vestido azul que se abría sobre mis piernas como una flor. Canela se echó a mi lado, como siempre. ¿Tú también lo sientes? Le susurré, sin saber si hablaba con ella o conmigo misma. Ella me miró. Un segundo. Largo. Eterno. Sentí que el corazón me latía entre las piernas. Me incliné lentamente. Mis labios rozaron su frente, como una caricia sin tiempo. Como un adiós o un comienzo. Y entonces supe que ya no había retorno. No se trataba de perder el control. Se trataba de aceptar algo que mi cuerpo ya sabía antes que yo. Esa noche, me metí en la cama sin ropa. Dejé la puerta abierta. Canela no entró. Pero se acostó justo al borde, como siempre. Y por primera vez, dormí con una paz distinta. No la de los que están a salvo, sino la de los que han cruzado una línea. Las semanas pasaban y mi realidad se transformaba en algo que no podía compartir con nadie. Las llamadas de Miguel eran cada vez más breves. A veces, ni siquiera contestaba. Me justificaba con excusas simples. Estaba en el jardín, se me descargó el móvil, no escuché el timbre. Pero en el fondo sabía que ya no quería escucharlo. Mi mundo giraba alrededor de Canela. Cada detalle de mi día parecía estar diseñado para ella. Me arreglaba sabiendo que sus ojos me observarían. Elegía telas suaves que se deslizaban por mi piel como sus roces al pasar junto a mí. A veces pasaba horas en casa con la espalda desnuda, con la camisa abierta, sintiendo el aire acariciar mi cuerpo, deseando que no fuera solo aire. Una tarde de lluvia, después de una ducha larga y tibia, me puse un body negro de encaje, semitransparente, y encima una bata de satén apenas cerrada. Caminaba descalza, con el cabello húmedo cayendo sobre los hombros. Me sentía hermosa. Salvaje. Viva. Canela estaba echada en la alfombra, y al verme, levantó la cabeza. Me acerqué, me senté a su lado, dejé que mi rodilla rozara su lomo. Cerré los ojos. El sonido de la lluvia envolvía toda la casa. Afuera, el cielo parecía caer en pedazos. Adentro, todo era quietud y deseo contenido. Pasé mi mano lentamente por su pelaje, sintiendo el calor que emanaba. Me incliné y apoyé la cabeza sobre su cuerpo. Mis pechos rozaban su costado, apenas cubiertos por la tela húmeda del encaje. Mi respiración se volvió lenta.
dolorosamente lenta. No sabía en qué momento mi mano dejó de acariciarla como una dueña y comenzó a hacerlo como una mujer. Una mujer que anhela, que necesita, que ya no se esconde. Pero entonces algo me detuvo. Me levanté de golpe y caminé hasta la cocina. Serví un vaso de agua y lo bebí de un trago. Mis piernas temblaban. No podía más. Ya no era solo atracción. Era dependencia. Era una adicción que crecía cada día en silencio. Esa noche me acosté sin cerrar la puerta. Canela entró y se acostó junto a la cama. Me miraba como si lo supiera todo. Me tapé con las sábanas hasta el cuello. Pero no podía dejar de pensar en lo que había sentido. En lo que casi había hecho. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Dónde estaba el límite? ¿Acaso ya lo había cruzado? ¿Era eso amor, o simplemente una forma torcida de llenar el vacío? Al día siguiente, Miguel llegó sin avisar. Lo escuché abrir la puerta, arrastrar su maleta por el pasillo. Mi estómago se encogió. Me levanté lentamente y lo vi entrar, con esa sonrisa apagada que ya no me decía nada. «Te ves diferente», me dijo mientras dejaba su chaqueta. «¿Estás bien?» No supe qué decir. Canela se mantuvo a mi lado, firme, inmóvil. Sus ojos no se apartaban de los míos. Miguel notó su posición, tan cercana, tan protectora. ¿Y esta perra? ¿Siempre está contigo así? Sí, respondí. Siempre. La tensión se instaló como una sombra espesa. Cenamos en silencio. Hablamos de cosas inútiles. Sus viajes, su jefe, su nuevo reloj. Yo apenas escuchaba. Solo deseaba que terminara de comer para poder volver a mi mundo. A mi paz. Esa noche, él quiso abrazarme. Yo me tensé. Su aliento me pareció ajeno. Sus manos, frías. Le dije que estaba cansada. Que tenía dolor de cabeza. Me giré hacia el otro lado y esperé a que se durmiera. Y cuando escuché su respiración profunda, me levanté en silencio. Caminé hasta el pasillo. Canela estaba allí. Me miró. Me arrodillé frente a ella. Acaricié su rostro. Tú sí me entiendes. Ella apoyó la cabeza en mi muslo. Y yo, por primera vez, no sentí culpa. Miguel se quedó 2 días. 2 eternos días en los que cada gesto suyo me parecía una invasión. Su presencia era como una sombra húmeda, pegajosa, que me recordaba lo lejos que estaba de quien alguna vez fui. Me hablaba de planes, de proyectos en la ciudad, de cenas con amigos que ya no recordaba. Yo asentía. Sonreía por costumbre. Y esperaba que se marchara. La casa dejó de ser mía. Canela ya no se acercaba igual. Me miraba desde lejos, confundida. Yo también me sentía confundida, atrapada en una escena que ya no me pertenecía. La última noche, Miguel intentó hacer el amor. Su cuerpo sobre el mío era pesado, mecánico. Su boca buscaba la mía, pero mis labios estaban sellados. Me acariciaba con las manos tibias de un hombre que ya no sabía quién tenía enfrente.
Me giré, fingí cansancio, y él, frustrado, se dio la vuelta sin decir una palabra. Cuando por fin escuché que dormía, me levanté en silencio. Caminé descalza hasta la cocina. Me serví un poco de vino. Canela me seguía, como siempre. Pero esta vez no se echó a mis pies. Se sentó frente a mí. Firme. Serena. Esperando. Él se va mañana, le dije, con voz quebrada. Y esta vez, no volverá. Ella ladeó la cabeza. Yo sonreí con los ojos húmedos. Dejé la copa sobre la encimera y caminé hacia el salón. Me quité la bata, dejándola caer sobre el sillón. El encaje del camisón negro se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel. Me tumbé sobre la alfombra, boca arriba, con los brazos abiertos. Canela se acercó. La vi acercarse. Sentí el calor de su cuerpo junto al mío. Cerré los ojos. No fue sexo. No fue locura. Fue algo más antiguo. Más profundo. Una comunión silenciosa entre dos seres que se reconocían sin necesidad de palabras. Al amanecer, me despertó el canto lejano de los pájaros. Canela dormía a mi lado, con la cabeza apoyada sobre mi vientre. Afuera, todo estaba cubierto por la niebla. Dentro de mí, por fin, todo era claro. Miguel partió al mediodía. No pidió explicaciones. No me abrazó. Apenas dijo adiós. Después de que el coche se perdiera entre los árboles, cerré la puerta con llave. Me desnudé sin apuro. Caminé por la casa como si naciera de nuevo. Ahora éramos solo nosotras. La casa, la tierra, el silencio, y ella. Esa noche, cuando encendí una vela junto a la cama, supe que el deseo ya no era un monstruo oculto. Era una llama. Y yo había elegido no apagarla. Me tendí sobre las sábanas limpias, desnuda, abierta al mundo, al riesgo, a la verdad. Canela entró. Y yo la esperé. Sin miedo.